Buenos días, bienvenidos a esta sesión. Excelentísimos e ilustrísimos académicos, señora presidenta de la Academia de Enfermería, recién electa, por lo tanto, además, enhorabuena. Voy a pasar a excusar la asistencia de una serie de personas a las que les hubiera gustado estar en este ingreso de académico honorífico del doctor Juan Bagó Granell, pero por compromisos ineludibles no han podido estar aquí. Entre ellos, y para no hacerlo largo, están los rectores de todas nuestras universidades, la de Valencia, la de Castellón, la de Alicante, la de Elche y la del CEU Cardenal Herrera. Por parte de Sanidad ha excusado su asistencia la secretaria autonómica, doña Concha Andrés, el concejal de Salud del Ayuntamiento de Valencia, la presidenta y los presidentes del Colegio de Médicos de Valencia y Alicante, la decana de la Facultad de Ciencias del CEU Cardenal Herrera, y por parte de nuestra Junta, la vicepresidenta, doña Rosa Ballester, que como saben ustedes vive en Alicante y es la que lleva la actividad de la Academia en Alicante. Y lamento que nuestro tesorero, el profesor Luis Franco, tenga hoy a la misma hora la Comisión de Bioética en la Consellería de Sanidad. Él, cuando me dijo que le coincidía de hora, pensó que como la conferencia del profesor Bagó se va a quedar grabada, ya la vería. Y en cambio, en el Comité de Bioética, su voto es importante por los temas tan delicados que muchas veces allí se dirimen. Por lo tanto, al doctor Luis Franco lamenta no poderse dividir en dos. Así que tenemos la confirmación de asistencia y saludo al presidente de honor de la Real Academia, don Antonio Llombar. Ya he saludado a la presidenta de la Academia de Farmacia y a todos los académicos, tanto numerarios como correspondientes de nuestra institución. Hoy es un día importante para nosotros porque ingresa como académico honorífico el doctor Juan Bagó Granell de la Universidad de Cataluña, creo que además concretamente del Valle d'Hebron, por lo tanto el Valle d'Hebron creo que pertenece a la autónoma de Cataluña, si yo no estoy equivocada, puesto que, aunque no me dedico a lo mismo, tengo un gran número de psiquiatras catalanes que son amigos míos, que están repartidos por todos los hospitales de esa ciudad. Para presentar al doctor Juan Bagó, nadie mejor que el profesor Francisco Gomar Sancho, académico de número de nuestra institución, catedrático de traumatología a lo largo de muchos años y ya jubilado. Por lo tanto, Paco, tú tienes la palabra. Excelentísima presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, excelentísimo presidente de honor, excelentísima presidenta de la Real Academia de Enfermería, ilustrísimos e ilustrísimas académicos de número, señores, señoras, compañeros, amigos y familias, si lo hubiere. Bueno, para mí es una gran satisfacción presentar al doctor Bagó, don Juan Bagó Granell, que es uno de los más destacados especialistas que tenemos en España de enfermedades de raquis.
No he dicho cirugía, he dicho enfermedades de raquis, porque su dedicación va mucho más allá que lo que es el acto quirúrgico para resolver una escoliosis. Es lo que la caracteriza, y en el mundo mío quizás esto haya sido lo que haya motivado que se le haya propuesto para ser miembro honorífico de esta Real Academia. Quiero agradecer a esta Real Academia, por tanto, su nombramiento. Quiero agradecerle también que me haya elegido a mí para la presentación, porque se dedica a un área de mi especialidad que tiene muchísima demanda clínica. Yo creo que aquí no habrá ningún asistente que no haya requerido alguna vez consejos sobre algún problema de raquis. El doctor Bagó nació en 1956. Por cierto, yo no nací en el 56, obviamente antes, el 10, yo el 11 de febrero. Un día solamente de diferencia, de unos años. Se licenció en la Facultad Autónoma de Barcelona en 1979. En 1984 obtuvo el título de especialidad en traumatología y cirugía ortopédica y en 1991 el de doctor. Bueno, es un hombre que ha tenido una actividad clínica, de investigación y docente prácticamente muy intensa, por supuesto, y prácticamente toda la ha desarrollado en el Hospital Vall-d'Hebron, donde ha pasado por los distintos niveles asistenciales hasta llegar a jefe de la unidad de raquis, y en los últimos años, por lo que he recogido en el currículum, los últimos 6 años de coordinador de todo el servicio de traumatología y cirugía ortopédica. Bueno, para el que no lo sepa, pues el servicio de traumatología y cirugía ortopédica de Vall-d'Hebron pues es uno de los más grandes y prestigiosos de toda Europa. El interés suyo por las enfermedades de raquis y su cirugía fue muy temprano, prácticamente desde los inicios, como él reconoce, de su práctica clínica, en 1986, donde comenzó como médico adjunto del Hospital Vall-d'Hebron, y aunque se le había asignado, pues se había integrado en un equipo de traumatología y cirugía ortopédica genérico, bueno, pues se dio la circunstancia de que uno de los miembros de ese equipo, el doctor Carlos Villanueva, al que me consta que le tienes un gran cariño y agradecimiento, y este doctor, pues este compañero se dedicaba a la cirugía del raquis. Hacía fundamentalmente cirugía de raquis. Además, se daba la circunstancia que el doctor Carlos Villanueva amplió su formación en cirugía del raquis en el entonces considerado como el centro número 1 del tratamiento de las deformidades de raquis, el Twin City Scoliosis de Minneapolis, y con este bagaje pues fue incorporando a la actividad del equipo numerosas técnicas quirúrgicas para el raquis, así como la monitorización intraoperatoria, es algo muy importante como era la autotransfusión en aquel momento. Lógicamente todo ello atrajo su interés y ya desde el principio, de la mano de su compañero Carlos, pues empezó su andadura por esta parte de la especialidad y sobre todo a la escoliosis y su tratamiento integral, a la que se ha dedicado con cuerpo y alma hasta su jubilación, por lo menos su jubilación hospitalaria. No sé si mantiene alguna actividad. Y además, desde el principio empezó a participar en reuniones de grupos de expertos en cirugía de raquis, en lo que era el embrión de lo que después fue la GER. La GER es el Grupo Español de Estudio de Enfermedades de Raquis. En realidad eso es una verdadera sociedad científica de las subespecialidades de traumatología y cirugía ortopédica, y yo diría que es una de las más activas y productivas de las sociedades científicas de subespecialidades. Bueno, y no podía ser de otra manera, el doctor Bagó pues, dedicó mucho tiempo a esta sociedad, fue primero secretario, 91 a 93, después vicepresidente de 2005 a 2007,
y finalmente presidente de 2007 a 2009. La JER hizo una gran labor, incorporó los mejores cirujanos españoles de raquis, algunos formados en el ámbito anglosajón, lo que le facilitó el intercambio de conocimientos con otros países y la proyección internacional de la JER. Podemos decir que gracias a la JER la cirugía de la columna vertebral en España ha alcanzado un altísimo nivel. En toda España, todos los hospitales tienen hoy en día una potente unidad de cirugía de raquis. Y a nivel personal, el doctor Bagó completó su formación en Los Ángeles, en el prestigioso Hospital Rancho de los Amigos. Después estuvo con el profesor Asser en Kansas City. Yo también tuve una visita con él, una extensa y muy corta. Y bueno, y esa etapa pues le sirvió para introducir en el hospital suyo pues una serie de técnicas, las más actuales en ese momento, tratamiento quirúrgico y otros tratamientos conservadores de los problemas de raquis. Pues bien, gracias al empuje primero del doctor Villanueva y después del doctor Bagó, pues se fueron incorporando medios y personas a la cirugía del raquis de su hospital. Bueno, y fue una gran ayuda, como él reconoce, por la creación en 1995 de una unidad de anestesiología que estaba dedicada a los problemas del raquis, a la evaluación preoperatoria y sobre todo a las técnicas de prevención de la anemia posquirúrgica, porque esta es una cirugía muy larga, en general, la cirugía de raquis. La labor de este amplio equipo se reconoció institucionalmente en el año 2000, cuando se creó la unidad de raquis del Hospital Vallebrón, que con la incorporación de nuevos cirujanos, lógicamente amplió la cartera de servicios de todas las técnicas quirúrgicas que hay en el raquis, incluidas las más complejas. Bien, todo buen clínico tiene una actitud inquisitiva que le lleva a buscar respuestas sobre el comportamiento de las enfermedades y sobre los resultados de los tratamientos que aplica. Y el doctor Bagó ha sido un modelo en este principio de la práctica médica. Destaca el doctor Bagó en una investigación clínica con total respeto al método científico y sobre todo reglada. Ha participado en 15 proyectos financiados de investigación y en 7 de ellos como investigador principal. Y fruto de ello ha sido la publicación de más de 70 artículos en revistas, las prestigiosas, en problemas en patología de raquis. Ha dirigido 4 tesis doctoral que han tenido gran difusión bibliográfica y ha presentado más de 200 comunicaciones a congresos. Y esta intensa actividad científica se ha completado con la labor de revisor de varias revistas científicas de gran impacto sobre el tema de raquis. Bueno, todos estos méritos son importantes, pero si miramos con perspectiva la aportación del doctor Bagó, lo más destacable es el enfoque clínico que le da a los problemas del raquis, en el que prima la búsqueda del bienestar del paciente en el sentido más amplio, por encima de la brillantez de los resultados quirúrgicos. Ayuda a ello su profundo conocimiento de la fisiología del raquis y de las vivencias que sus enfermedades producen en los pacientes. El ejemplo más claro es las aportaciones que ha hecho en la evaluación de la escoliosis. Sabemos que durante el normal crecimiento, la adolescencia y la juventud, se producen importantes cambios fisiológicos y psicológicos, por lo que la aparición de la escoliosis a esta edad produce una profunda o importante alteración de la autopercepción corporal, con una afectación de la salud que va mucho más allá que la simple deformidad. Es la percepción corporal lo que le preocupa al paciente o el paciente, generalmente la paciente, y no le preocupa lo que nosotros nos empeñamos en mostrarle, que es la radiografía. Ellos no entienden de radiografía. Y además sabemos que no hay una relación directa en la deformidad que se ve en la radiografía con la repercusión estética. Bueno, quizás su aportación
más reconocido es el desarrollo y validación de la llamada escala de percepción de la apariencia de Arrakis, de la que no voy a dar más detalles porque es el contenido de su conferencia. Y dentro de su actividad investigadora, y ya para terminar, quiero destacar la que ha desarrollado durante los 13 últimos años dentro del Grupo Europeo para el Estudio de la Columna, que se constituyó con especialistas de Vall d'Hebron, especialistas del Hospital La Paz de Madrid, del Centro de Cirugía de Columna de Ankara, de la Facultad de Medicina de Acibén de Estambul, de la prestigiosa Clínica Tuldes de Zúrich y el Hospital Universitario de Burdeos. Este grupo tiene su base administrativa en el Instituto de Investigación de Vall d'Hebron y sus objetivos, pues su objetivo fundamental hasta ahora ha sido desarrollar una base de datos prospectivas que evalúa la evolución clínica de los pacientes que han sido tratados bien quirúrgica o conservadoramente de problemas del raquis. Y esto para mí es una labor muy importante, porque las indicaciones quirúrgicas en las enfermedades de raquis no son tan precisas como en otras localizaciones, ni el resultado tan predecible. Entonces, la presión de la industria y sobre todo la presión de la sociedad, que es incapaz de convivir con alguna molestia, pues ha llevado a lo que se ha denominado, con un símil bursátil, la burbuja de la cirugía del raquis. Entonces, estos estudios son fundamentales, yo diría que imprescindibles, para que podamos racionalizar en el futuro la cirugía de raquis. Bien, muchas gracias, doctor Bagó, por haber aceptado este nombramiento, que lógicamente lo tiene que aceptar la persona propuesta, y le agradezco igualmente que se haya desplazado hasta aquí para contarnos sus experiencias sobre esa exportación que sabemos que es muy reconocida por el mundo de la cirugía de raquis. Muchas gracias, profesor Gomar, por esta presentación que nos ha enseñado a todos quién era el doctor Bagó, al que muchos de nosotros solo conocíamos de oído, sobre todo los que somos de otras especialidades, pero que ha puesto de relieve cuáles son sus méritos fundamentales que, como hemos visto, son excelentes. A continuación tiene la palabra el doctor Juan Bagó para hablarnos sobre, más allá de las radiografías, evaluación clínica de la escoliosis. Cuando quiera. Gracias. Ilustrísima señora, doña Carmen Leal Cercós, presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana, ilustrísimos señoras y señores académicos, amigos, consciente del altísimo honor que se me ha concedido, quiero que mis primeras palabras sean para expresar mi más sincera gratitud a todos los miembros de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana por el privilegio que me han otorgado de formar parte de esta regia institución como académico honorífico. Quiero también expresar mi agradecimiento al ilustre académico que avaló mi candidatura, el ilustrísimo señor doctor Francisco Gomar Sancho, al que agradezco sus palabras. Bien, me gustaría empezar mi disertación mostrándoles
lo trascendental que ha sido para mí, para mi carrera profesional y como investigador, la relación que yo he tenido con la comunidad valenciana. Estaba de alguna manera predestinado y verán ustedes por qué. Quisiera aprovechar para agradecer especialmente a este grupo de valencianos por sus enseñanzas. En primer lugar, mi jefe, el jefe. Seguramente el doctor Gomar seguro que lo conoce, al profesor Antonio Navarro Quilis. Él fue mi jefe durante muchos años, un valenciano ejerciendo de valenciano, esto se lo puedo asegurar, con su personalidad arrolladora. Siendo su jefatura, yo tuve mi plaza de adjunto, él fue el director de mi tesis doctoral y de alguna manera a él, digamos, mi relación con él fue muy, muy intensa. En segundo lugar, un hombre sabio. No sé si lo conocen, el doctor José María Climent Barberá. Actualmente es el jefe de servicio de rehabilitación del Hospital General de Alicante y es el hombre que a mí me enseñó más sobre la evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud. Un gran experto en escoliosis que poco a poco se ha ido centrando mucho en dolor miofascial, pero era una gran persona y a la que sigo teniendo relación y gran aprecio. En tercer lugar, mi queridísima amiga María José Colomina. María José es original de Alcoy, estudió aquí en Valencia, es doctora en medicina por la Universidad de Valencia y actualmente es jefa del servicio de anestesiología del Hospital de Bellvitge, que es el segundo hospital de Cataluña. Y María José fue durante años la anestesista nuestra de la unidad de raquis, esta anestesista a la que hacía mención el doctor Gomar, que se hacía cargo del manejo integral de estos pacientes, una gran experta en ahorro de sangre, con la cual pusimos en marcha el Cell Saver, la autotransfusión, todo el uso de fármacos de ahorro de sangre, etcétera, etcétera. Y finalmente, aunque de ninguna manera el último, tengo que nombrar a mi querido amigo José Luis Bas. José Luis para ustedes fue jefe de servicio de cirugía ortopédica de la FE. Para mí, sobre todo, fue una referencia, fue el fundador y presidente del GER, fue un luchador enorme en favor de la sociedad. En un momento en que hubo ciertas tensiones con la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica, porque el GER quería mantener su identidad y José Luis no tuvo la menor duda de ponerse al lado, digamos, del GER. José Luis, yo creo que tenía una virtud y es que nunca le había molestado ni le había importado escuchar y atender a la gente joven. Él aprendía de todo y esto ha hecho que haya tenido un equipo y haya tenido digamos, una historia y un equipo que actualmente pues, está representado por mis buenas amigas Paloma y Teresa Bas. Bien, vamos al tema que queríamos hablar de más allá de las radiografías. ¿Y esto qué caray significa? Miren, la escoliosis es una deformidad compleja tridimensional, pero cuya máxima expresión se da en el plano coronal, de hecho. De manera que la mejor manera y más exacta, la manera más exacta y fiable para medirla es la radiografía. La radiografía te permite establecer la gravedad de la enfermedad. Los que manejamos escoliosis, todos tenemos claro qué significa una curva de 30, de 50, de 90 grados. Te da una idea clara de la gravedad de la escoliosis. Además, la tecnología avanza y mejora, de manera que cada vez esta medición es mejor, es más exacta. Se conoce cuál es el error de medición de una radiografía, que se sitúa alrededor de los 5 grados. Y esto te ayuda también a monitorizar la evolución, porque al hacer radiografías
periódicas, tú puedes establecer si la curva es estable o no. Y después, por supuesto, la radiografía se utiliza para evaluar el resultado del tratamiento. Esto es una cosa típica de las peleas que hay entre cirujanos de si he corregido 50 o 52 grados, a ver quién corrige más grados, ¿no? Pero hay un problema, y es que si pensamos en la enfermedad, en la escoliosis, siguiendo este modelo, que es uno de los modelos más conocidos, en que una enfermedad evidentemente está provocada por una serie de variables biológicas, fisiológicas, pero que estas variables fisiológicas van a producir unos síntomas, van a producir una alteración de la función diaria, y todo esto va a llevar a una percepción de enfermedad y globalmente va a alterar lo que es la calidad de vida relacionada con la salud. Y además sabemos que todos estos factores están condicionados por factores individuales del enfermo y por factores del entorno, factores psicosociales, laborales, etcétera, etcétera. El problema con la radiografía, obviamente, es que en la escoliosis solo estamos analizando este aspecto, ninguno más. Bueno, pues a finales de los años 90 estábamos ahí. Uno iba a un congreso anual de la SRS, de la Scoliosis Research Society, y el 90% de las comunicaciones que se presentaban eran radiológicas. Que si este ángulo, que si el otro, que si la distancia de la vértebra, no sé qué, todo era lo mismo. Y nadie se preocupaba de todo el resto de la enfermedad. A finales de los 90, yo diría que fue hacia el 98, tuve la suerte de estar con Mark Asher, que fue un hombre muy importante en mi vida, efectivamente, que él era un gran pensador, no era un gran cirujano, pero era un gran pensador, y él andaba detrás de este problema, es decir, no puede ser. Era un hombre que te asombraba cómo interrogaba a los pacientes, el rato que se estaba con ellos, y él desarrolló un instrumento de evaluación de la calidad de vida. Él me enseñó el documento, él me enseñó el instrumento y me animó a que hiciéramos la versión española de este instrumento, que fue lo que hice con Chema Climent y con gente de La Paz, gente de San Juan de Dios de Barcelona y gente de Getafe. Hicimos este instrumento, aunque lo primero que hay que entender que lo que hicimos no fue una traducción, sino lo que se llama una adaptación transcultural. Y esto tiene una metodología muy específica de traducción, retrotraducción, y esto hace que el instrumento que obtienes sea después equivalente en cualquier idioma en que esté el instrumento. Y la verdad es que a día de hoy el SRS-22, como les enseño aquí, está traducido y adaptado prácticamente a muchísimas lenguas del planeta. Y de ahí un poco viene su utilidad y nos ha permitido analizar cosas. Bien, ¿qué es el cuestionario este, el SRS-22? Como su nombre indica, es un cuestionario que tiene 2 preguntas sobre satisfacción con el tratamiento y 20 preguntas que analizan 4 dimensiones: dolor, actividad diaria, percepción de la imagen corporal y salud mental. La peor puntuación es 1, la mejor es 5, y lo que se obtiene, esto es un poco un ejemplo de lo que se obtiene, te da una puntuación media, que el peor sería 1, el máximo 5, y esto es, y después volvemos a ello, es lo que tú obtienes. Bien, cuando se empezó a tener ya estos datos, empezamos a tener información para poder ver lo que estaba pasando. Lo primero que encontramos fue una cosa un tanto enojosa, y es que la correlación entre la magnitud de la curva y el score total del SRS-22 es débil. Una correlación se considera fuerte cuando el coeficiente de Pearson es superior a 0,7. Y en cambio nunca se han obtenido correlaciones que vayan más allá de 0,4. Claro, esto limita un poco la validez del instrumento, porque si tú consideras
que el mejor signo de gravedad de la enfermedad es la radiografía, y tienes un instrumento que también teóricamente está midiendo lo mismo y se correlaciona un poco, es que algo está fallando, sobre todo con el paradigma nuestro de que a mayor escoliosis, peor calidad de vida. Y lo que te están diciendo estos datos es que nos encontramos como ante dos enfermedades un poco diferentes. Una que es la enfermedad radiológica y otra cosa es la percepción que tiene el paciente de su enfermedad, ¿no? Y esto ya chocaba. Había gente que decía, bueno, esto es porque este instrumento es malo y no mide bien lo que pasa. Pero después otros datos de análisis factorial y de consistencia interna y tal demostraron que no, que el instrumento desde el punto de vista métrico era un instrumento bueno. Y eso implicaba que teníamos que empezar a darnos cuenta de que el paciente realmente no percibe exactamente su enfermedad como nosotros lo vemos en la radiografía. Lo siguiente que nos permitió tener esta puntuación fue ver los datos en población normal y compararlos, porque como ya nos pensábamos, nos esperábamos, los adolescentes sanos no están a 5, ni mucho menos, es decir, están por encima de 4, pero no a 5, es decir, que nunca existe el estado perfecto. Estos son dos series americanas con adolescentes sanos, y si les metemos esta serie italiana de Milán, son dos series de adolescentes con escoliosis acabados de diagnosticar con curvas de unos 50 grados, es decir, ya les digo, son curvas de mediana magnitud, es decir, que son graves pero no muy graves, es decir, que... Entonces, si nos fijamos con esto, pues fíjense que realmente las diferencias, por ejemplo, en actividad son mínimas, en dolor también, y en salud mental y en el subtotal, es decir, en calidad de vida global, prácticamente son similares. Y lo único que sí que se ve es que hay una peor percepción de imagen corporal. De manera, con esto en la mano, podemos ya hacer alguna afirmación del tipo de que los pacientes con escoliosis idiopática con curvas no severas muestran un impacto mínimo sobre la actividad diaria, el dolor, la salud mental o la calidad de vida global. Y que lo que sí que es claramente diferente es la percepción de la imagen corporal. Pero es que si esto lo situamos en el año 2000 y pico, decir que un adolescente con escoliosis idiopática tiene una actividad diaria completamente normal, llamaba la atención porque seguía habiendo médicos que prohibían a estos niños hacer vida normal. No se sabe muy bien por qué, porque consideraban que tenían la columna frágil o que les podía pasar algo, pero ellos, los enfermos, no tenían sensación en absoluto de estar limitados. Otro tema muy importante que quizá hoy ustedes han oído hablar, de que las adolescentes con escoliosis tenían alteraciones psiquiátricas. Y cuando tú los evalúas con un instrumento válido, te das cuenta que no es cierto. La salud mental de estos adolescentes es completamente normal, de media. Sí que es cierto que muchas niñas de estas con escoliosis idiopática son ectomórficas, son largas, son delgadas y tienen unos índices de masa corporal compatibles con una anorexia nerviosa, pero no son en absoluto, en media su salud mental no está alterada. Y el dolor de media tampoco. Existe, es habitual oír la idea de que la escoliosis, con la espalda tan torcida, a uno le va a doler mucho. Y tú cuando les preguntas a los pacientes resulta que esto tampoco es cierto. De manera que esto nos empezó a ayudar, nos ayudó a empezar a romper algunas afirmaciones de estas que corrían por la calle habitualmente. Veíamos que la escoliosis impactaba la percepción de la imagen corporal, pero no nos gustaba que digamos, la correlación con la curva fuera baja. Y Chema Climent, él tenía la idea de que teníamos que quizá utilizar o ayudar al SR72 con otro instrumento que captara un poquito mejor la deformidad.
y él insistía en que tenía que ser un instrumento basado en dibujos. Y así nació el TAPS. El TAPS es simplemente un cuestionario basado en dibujos que incluía simplemente 3 dibujos, una visión de espalda, una visión axial y una visión de cara diferente para chicos y para chicas. Y el paciente marcaba nuevamente, a ver esto, no sé si va, bueno, no va, no. Ah, no va, vale, vale. Entonces, aquí es lo mismo, la mejor puntuación es 5, la peor es 1. Y con esto, efectivamente, conseguimos que la correlación, utilizando el TAPS, conseguimos que la correlación ya se acercara mucho más a este 0.7 que estábamos buscando. De manera que nuestra propuesta siempre ha sido utilizar el SRS-22 y el TAPS. De hecho, el European Spine Study Group utiliza el TAPS. Los americanos utilizan el SAC, que es un cuestionario más complejo, pero parecido también con dibujos a esto. Bueno, llegados a este punto teníamos ya medidas del proceso, las radiografías, etcétera. Ya teníamos instrumentos válidos para evaluar la perspectiva del paciente, teníamos datos de normalidad y, por lo tanto, a partir de este momento nos planteamos la pregunta de, bueno, entonces cambiamos, pero ¿cuánto tenemos que cambiar las puntuaciones del SRS-22 o de estos instrumentos para producir un cambio clínicamente relevante? No estadísticamente. Ahora vamos a ver a qué nos referimos. Estos son datos de una serie nuestra, aunque se han ido repitiendo. Verán ustedes que a la derecha de todo está la P de la significación estadística y sabrán ustedes que la significación estadística depende de la N, de manera que a medida que uno va metiendo N, pues al final una pequeña diferencia se acaba convirtiendo en estadísticamente significativa. Y entonces había la idea de decir, bueno, no, a nosotros nos interesa saber qué diferencia representa un cambio clínico real en los pacientes. Y esta estrategia se puede abordar de diferentes maneras. Una de ellas es utilizando esta D, que es la D de Cohen, que es lo que se llama el tamaño del efecto, que es muy útil porque, digamos, te da una idea visual de lo grande que es este cambio. El cambio se considera grande cuando es por encima de 0,5 y aquí verán ustedes que, por ejemplo, pues en lo que es la radiografía, que se pone COP, pues el cambio es muy grande, 2,18. La percepción de imagen corporal, 1,3, también muy grande. Pero en cambio, por ejemplo, si miran en salud mental, que es lo que hablábamos, hay una P de 0,03, es decir, es un cambio estadísticamente significativo, pero en cambio el effect size es 0,23, es decir, que prácticamente el cambio es despreciable, o sea, es muy pequeño. Y en cambio en dolor también es pequeño y el subtotal ya es un cambio grande, pero no tan grande como la imagen corporal. Y esto nos daba, digamos, nos ayudaba a entender bien mejor lo que estábamos haciendo con la cirugía. Es decir que otra técnica que se utilizó, pero esta no les voy a insistir, que es en los cálculos de lo que se llamaban las diferencias clínicas mínimas clínicamente importantes. Pero esto ha habido mucho lío entre los expertos y no ha habido un acuerdo muy unánime en cómo calcular estas diferencias. Y yo personalmente le dediqué muchas horas a esto y lo acabamos medio abandonando porque es que las diferencias, por ejemplo, de nuestra serie aquí en España con la serie americana, con los mismos pacientes y todo, y en cambio las cifras de los MCIDs, estos eran totalmente diferentes. Cuando analizamos, por ejemplo, el TAPS, nuevamente el TAPS, el effect size también es de 1,96, es decir, también conseguimos un tamaño del efecto grande, es una buena escala que también nos sirve para evaluar el cambio que hemos hecho. Llegados a este punto, por lo tanto, podemos decir que el efecto de la cirugía en este caso
lo que consigue es una gran mejoría de la radiografía, una importante mejoría de la percepción de imagen corporal y de la calidad de vida global. La mejoría del dolor en términos generales es moderada y se producen cambios ni en la actividad ni en la salud mental. Entre otras cosas porque son adolescentes sanos, muy activos y claro, si ya son activos, tú, aunque los operes, no les vas a dar más actividad porque ya son activos. Si no les prohíbes nada, que ahí está otro problema. Pero el problema no lo tiene el niño, el problema lo tiene el médico que prohíbe. El siguiente paso que nos hicimos fue decir, a ver, si nosotros sabemos, decía, hay un concepto que es el mínimo cambio detectable y es un cambio que con más de un 95% de posibilidades tú sabes que es un cambio real. Es decir, que no es debido a un error de medición del instrumento, sino que es un cambio real. Entonces cogemos a enfermos operados y decimos, bueno, vamos a ver, podemos dividir a los enfermos entre los que hayan mejorado más de este 0,34, es decir, que han mejorado seguro, poco mucho, pero han mejorado algo, y a esto les vamos a llamar éxito, de los que no han alcanzado esta puntuación. Y claro, con esto en la mano, como cirujano, se te queda un poco la cara así, decir, ¿y qué puñetas estamos haciendo? ¿No? Porque solo un 50% de los pacientes cambiaron, mejoraron más allá de este cambio detectable, mientras que la otra mitad no mejoraron clínicamente, a pesar de que tú les habías corregido la curva más de un 50%. Otro dato muy importante es que, esto no está aquí, pero no encontramos que la mejoría o el cambio se relacionara en calidad de vida, se relacionara con la corrección de la escoliosis. Es decir, esta idea que tienen muchos cirujanos de cuanto más corrija, mejor está el paciente, esto no se ve en estos estudios. Perdón. Y esto se ha ido repitiendo, es decir, no es una cosa nuestra, sino que es una cosa que se ha ido encontrando, porque esto lo han ido repitiendo otros grupos en Estados Unidos sobre todo, y efectivamente sale lo mismo. Entonces, si comparamos, que es lo que se ve aquí, quizá un pequeñito, en qué se diferencian los dos grupos, el grupo S, que es el grupo de éxito, vean ustedes que este grupo de éxito son pacientes que antes de operarse estaban mucho peor que el otro grupo, de manera que los que mejoran más son los que estaban peor. Y los que no mejoran son los pacientes que ya estaban bastante bien. Claro, un paciente que tiene una función de 4,5 cuando el máximo es 5, este paciente difícilmente va a mejorar, ¿vale? Pero el gran problema, y ahí es que, si se fijan, hay el grupo de dolor, el paciente de no éxito, en la escala de dolor empeoran. Es decir, eso quiere decir que los pacientes que tienen dolor, en términos generales, van a mejorar. Pero los pacientes que no tienen dolor, hay pacientes que van a empeorar. Y esto, claro, hay que pensar, te hace pensar mucho en la cirugía y el efecto de la cirugía, ¿verdad? El siguiente paso que hicimos fue otro enfoque que, trabajando con otra enorme investigadora en calidad de vida en patología raquis, que era Anne Mannion, que estaba en la Schultes en Zúrich, ella quería analizar qué puntuaciones del SRS-22 se relacionaban con esto que pone ahí del PAS. El PAS, o el Patient Acceptable Symptom State, es un concepto que viene mucho del mundo de la reumatología
que lo que hace es dicotomizar el estado de los pacientes a partir de una pregunta muy simple. Si usted tiene que quedar el resto de su vida como está hoy, ¿está satisfecho o no? Así de simple. Sí, no. Y entonces Anne decía, bueno, vamos a ver qué puntuaciones de las escalas que nosotros tenemos coinciden con este estado sintomático. A los pacientes se les daba en los mismos cuestionarios una pregunta que preguntaba esto. Entonces, fíjense lo que encontró ella. En cuanto al SRS-22, nuevamente solo un 40% de los pacientes tenían un PAS aceptable. O sea, es realmente decepcionante, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesaba era mirar la intensidad del dolor. Y ella demostró que el dolor superior a 3 era el que coincidía con un dolor inaceptable. Y esto lo hicimos porque había muchos estudios sobre el dolor en escoliosis idiopática que categorizaban como dolor a todo paciente que tenía algo de dolor. Un paciente tenía un dolor de 1 y ya decían dolor. No, y esto nosotros pensábamos que esto magnificaba un poco el problema y lo sacaba del contexto real. Entonces, utilizando esta idea de Anne, analizamos, esto es el último trabajo que ya que hicimos, con 270 pacientes, también entre La Paz, el Hospital de León y Vallebrón, analizamos los pacientes de acuerdo a la intensidad del dolor que tenían. Y aquí verán que hay prácticamente más de un 30% de pacientes que tienen un dolor significativo, pero el 60% de los pacientes no tienen dolor importante. Otra cosa es que si un día, depende cómo le preguntas, te dicen, ¿te duele la espalda? Sí, pero bueno, de hecho la intensidad no es significativa. Si se fijan bien, la diferencia del COP, por ejemplo, entre los que tienen dolor y los que no tienen dolor es muy, muy menor. En cambio, lo que sí que nos encontramos es lo siguiente. Los pacientes de este grupo de dolor significativo o altamente sintomático, como le llaman algunos autores, es que aparte de tener dolor, tienen peor salud mental en las escalas de SRS-22, más trazos de ansiedad y depresión con otros instrumentos como el HAT, que seguramente algunos de ustedes conocen, explican más kinesofobia, explican mayor absentismo. Curiosamente, tienen mayor incidencia en la familia de historia de patología del raquis, pero cuidado, patología de raquis doloroso, o sea, no escoliótico, sino la típica de patología de estas familias que el padre está operado de una hernia, la madre de una fusión lumbar, de este dolor lumbar inespecífico, ¿verdad? Y esto también son enfermos que impactan sobre su día a día, de sus relaciones con los profesores, tienen problemas escolares, y etcétera, etcétera. De manera que este grupo de altamente sintomático claramente puede ser identificado. Concretamente, si pensamos en qué podemos hacer con ellos, está claro que podemos mejorar la magnitud de la curva, pero no podemos cambiar la historia familiar ni podemos cambiar algunas cosas. Pero sí, por ejemplo, obviamente podemos mejorar la ansiedad. De hecho, en estudios multivariantes se ve que, digamos, las variables que más, de forma independiente, más inciden en este dolor es precisamente la ansiedad, los trazos de catastrofización, que muchas veces se extienden a la familia. Y esto es importante porque, vamos a ver, estos pacientes sintomáticos que se van a someter a cirugía, esto se sabe, hay datos en que estos pacientes van a tener más dolor perioperatorio, van a requerir más analgésicos, van a tener mayor consumo de opiáceos, y lo peor de todo es que después de operarse, van a engrosar las filas de los pacientes con dolor crónico y de los consumidores habituales de analgésicos. Por lo tanto, tendría sentido estos pacientes
mirar de tratarlos antes. De hecho, ya hay algún dato que demuestra que mediante terapias cognitivo-conductuales o sesiones de terapia se podría mejorar la ansiedad de estos pacientes, sobre todo frente a la cirugía, y con esto no se sabe, pero quizá mirar de disminuir la intensidad del dolor y disminuir el pase a la cronicidad de este dolor. Bueno, volvemos donde estábamos al principio, porque en este paso de estos años han pasado muchas cosas. Y bueno, de hecho, desde el punto de vista del análisis de la enfermedad, pues se ha mejorado. Tenemos radiografías, pero también radiografías que irradian menos. Tenemos el EOS, que es una tecnología francesa prácticamente que no irradia y obtiene una visión en conjunto de la columna. Ha mejorado mucho la topografía de superficie. Esto va a evolucionar, como explicaba yo antes, a que va a haber programas que con el smartphone vas a conseguir mapas de superficie de la espalda. La ecografía, esto en la FE están trabajando también mucho en la ecografía de la columna, y después en los marcadores, la epigenética y los marcadores que nos van a poder ayudar a predecir la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Todo esto es nuevo, lo vamos a tener. Aparte, podemos utilizar otros instrumentos para la intensidad del dolor, el Oswestry para mirar la discapacidad relacionada con este dolor, el PROMIS, que son una serie de nuevos instrumentos también para evaluar esto. Esto se puede utilizar conjuntamente con el SRS-22, con el TAPS, puedes utilizar lo que tú quieras para tu investigación en cada momento. Yo creo que hay que evolucionar hacia eso, hay que conocer al enfermo. Sería bueno, el HAT es un cuestionario muy simple, muy poquitas preguntas. La kinesofobia, quizá la catastrofización. Y si ustedes están interesados en la calidad de vida globalmente, sin duda el mejor instrumento sigue siendo el SF36, que te da datos sobre hasta 8 dimensiones de la calidad de vida, y sobre todo tiene datos normativos para todo el mundo, por edad, por sexo, etc. Y te permite comparar tu muestra con otras muestras. Por lo tanto, resumiendo, la escoliosis, hemos dicho, la escoliosis idiopática se evalúa de la mejor forma de evaluarla es con la radiografía, pero hay una deformidad del tronco que a día de hoy seguimos sin evaluar. Se está avanzando la técnica de la topografía de superficie, la fotografía, pero el problema es que no hay un acuerdo de expertos de cómo hay que evaluarlo. Hablaba en mayo con Stefano Negrini, que es uno de los grandes expertos italianos, me decía, es que el problema es que necesitamos un COP de la topografía de superficie, es decir, un parámetro que nos mida la gravedad de la deformidad, y no se han puesto de acuerdo. Provoca una pobre percepción de la imagen corporal, que esto lo podemos captar bien con los instrumentos que tenemos, pero hay que insistir, los adolescentes con esclerosis idiopática son adolescentes esencialmente sanos, que tienen una actividad diaria normal que no se debe limitar ni prohibir. Generalmente no tienen dolor, y si tienen dolor deberíamos preocuparnos para descartar que no pertenezcan a este grupo de alta sintomatología. La cirugía efectivamente consigue una corrección enorme de la radiología y de la percepción de la imagen corporal, pero poco más. Sí, los pacientes sintomáticos van a mejorar del dolor y de la calidad de vida, pero cuidado, porque hay que ir con los pacientes asintomáticos de procurar no empeorarlos. El primum non nocere es que hay demasiados cirujanos que se olvidan de este principio,
porque se ha visto que no hace falta hacer cirugías de una enorme agresividad para corregir curvas flexibles, ¿verdad? Para mí, en el futuro, debería evaluarse la deformidad del tronco, porque la tecnología lleva hacia ahí y quizá esto nos evitaría un montón de radiografías. Deberíamos saber y poder, y yo creo que se puede identificar y tratar a los pacientes altamente sintomáticos para intentar mejorar esta sintomatología y sobre todo controlar el riesgo de complicaciones y minimizar el trauma relacionado con el tratamiento. Y esto se aplica tanto al tratamiento conservador, hay que tener claras las indicaciones de los corsés, poner los corsés cuando son necesarios, intentar limitar el número de horas de uso, intentar que el corsé no sea un castigo, minimizar, digamos, que el abandono de actividades por el uso de los corsés y con la cirugía, obviamente, minimizar el trauma, controlar el dolor, controlar el sangrado, acortar las estancias hospitalarias. Y esto está todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bagó. A continuación, tiene la palabra el ilustrísimo señor don Juan Viña, secretario general de la Real Academia, para dar lectura al acta de nombramiento de académico honorífico. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, por cuanto el doctor don Juan Bagó Granell reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes, ha acordado en sesión del día 14 de febrero del 2022 nombrarle académico honorífico con la antigüedad del día de hoy. En virtud de lo dispuesto por esta corporación, expido el presente diploma en Valencia a 27 de octubre de 2022, firmado la presidenta de la Academia y el secretario general. Permítanme unas palabras para terminar. En primer lugar, mi más sincera enhorabuena al doctor Bagó por ese magnífico discurso y por habernos puesto tan al día en un tema, la escoliosis, que si no es una enfermedad de las más graves que puede padecer el ser humano, sí que produce sufrimiento, por lo menos a un grupo importante de personas. También felicitar al profesor Gomar por la excelente presentación que ha hecho del candidato. Él ha analizado con gran rigor el método para evaluar la gravedad de la escoliosis y su evolución, así como el impacto sobre el paciente. Desde los cuestionarios de evaluación de calidad de vida, la escala TAPS de la percepción de la deformidad, las mediciones fiables en la radiografía y los cambios tras la cirugía, sin olvidar el dolor que tienen al menos, creo recordar, un 30% de pacientes. Ha analizado también aspectos transculturales, puesto que yo que me he repasado un poco la bibliografía he visto que ha trabajado con un gran grupo, con un gran número de grupos que se dedican a este tema. Desde mi perspectiva, y puesto que soy psiquiatra, ha sido fundamental que un traumatólogo haya analizado esos aspectos de este problema físico
la calidad de vida, la autoestima, pero sobre todo la percepción del cuerpo. La satisfacción con el cuerpo de los enfermos es fundamental. Tras la Segunda Guerra Mundial se habló mucho del estado de bienestar, pero preocupó que eso no era igual a nivel de vida, que lo que había que analizar era la calidad de vida de los pacientes. Y en las enfermedades crónicas, y en este caso lo es, aunque no sea de la mayor gravedad, pues no solo habría que analizar los factores físicos a través de las técnicas radiológicas distintas, sino esos factores psicosociales. Porque para los pacientes su imagen corporal creo que es lo que más les preocupa, tanto a nivel cognitivo, afectivo, incluso a veces conductual. En algunos adolescentes jóvenes, la deformidad puede suponer una especie de muerte social, han descrito algunos psicólogos, sobre todo cuando los estereotipos de la belleza que nos han ido atropellando a lo largo del tiempo se han hecho cada vez mayores. Esto ha tenido sus consecuencias para algunos, no tanto trastornos mentales, él lo ha relatado muy bien. De hecho, los psiquiatras hemos visto muy pocos casos de pacientes que vinieran a consultar por problemas psiquiátricos que les produjera la escoliosis, pero sí en algunas personas pues sentimientos de inseguridad, de cierta ansiedad, esconder el cuerpo, sobre todo pues comparaciones en gimnasios, vestuarios, etcétera, para algunos adolescentes ha sido importante. A mí parece un tema, y aquí hay un pediatra que si no nombro a los niños, hay dos pediatras, pero hay uno sobre todo que si no menciono a los niños me reñirá, que la detección precoz de la escoliosis es muy importante. No vale eso de niño, ponte derecho, que en algunos casos hemos oído cuando el niño empieza a andar o empieza a deambular, que algunos padres no son capaces de detectar que hay un problema en la columna vertebral y lo que hace falta es consultar. Por eso es muy importante el diagnóstico, el tratamiento precoz y no solo por estética, sino por las consecuencias que puede traer en el futuro. Creo que el profesor Bagó es un magnífico ejemplo del traumatólogo integral, preocupado por todos los aspectos inherentes a una patología que, si no muy grave desde algunos puntos de vista, sí que puede implicar sufrimiento, al menos en un pequeño grupo de pacientes en todas las edades y que podría ser fácilmente subsanado. Por eso creo que es un honor para nuestra academia que forme parte de ella y quiero darle las gracias en nombre de la academia y en nombre de sus pacientes con escoliosis, que son los que más se van a beneficiar de que haya alguien que se preocupe de que este tema que les puede estar en algún momento de su vida creando problemas, sobre todo, como él ha recordado muy bien, de la autoimagen, mucho más que consecuencias de trastornos mentales importantes, se resuelva. Gracias en nombre pues de sus pacientes y decir que es un lujo y un honor para nuestra academia que a partir de ahora el doctor Bagó forme parte de ella como académico honorífico. Muchas gracias a todos por su presencia. Se levanta la sesión.